Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Olivares, soy licenciado en Administración y soy director de Consultoría Ready, un despacho de consultores en Administración, Contabilidad, Gestión y Asuntos Fiscales en cuanto a la gestión de las organizaciones y de las empresas. También soy docente universitario e imparto las cátedras de Planeación Estratégica, Administración, Planeación Fiscal y Economía de las Empresas. En esta ocasión nos gustaría hablar un poco sobre las generalidades en cuanto al cálculo de los impuestos, concretamente sobre el IVA y el ISR. Muchos nos han preguntado, y es quizá en donde hay y exista todavía un poco de confusión a la hora de qué sí podemos aplicar, qué sí podemos acreditar, qué sí podemos deducir, cómo se tiene que calcular en sí el impuesto que nosotros estamos obligados por ley a gravar por nuestros ingresos, por nuestra renta, así como el impuesto que nosotros estamos obligados a gravar en el momento en el que efectuamos una operación de consumo. Entonces, en ese sentido, pues lo que buscamos a través de este material es brindar un poco de claridad a a toda nuestra audiencia, a todos nuestros clientes y pues a todas las personas interesadas en el cálculo y en la correcta asimilación e interpretación de la ley fiscal y de las demás leyes que de ahí se van a emanar, pues está hecho precisamente con esa finalidad. La pregunta inicial es muy sencillo. ¿Cómo calcular mis impuestos? Y concretamente estamos hablando de dos tipos de impuestos que ya yo hacía referencia ahorita. El impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Son dos tipos de impuestos sumamente diferentes, con naturaleza distinta y por tanto tienen un tratamiento distinto fiscalmente hablando. Pero os vamos a ver un poco sobre qué se trata y antes de pasar propiamente al cálculo general de cómo podemos nosotros saber qué cantidad de impuesto vamos a pagar al final del mes o cuando obtengamos un determinado ingreso, pues me gustaría antes pasar a abordar algunos aspectos generales sobre las características y condiciones que tienen que cumplir, o mejor dicho, que cumplen de acuerdo a la legislación mexicana, estos dos tipos de impuestos a los que estamos haciendo referencia. En primera instancia, pues tenemos el impuesto sobre la renta que nos dice, esto es muy importante, es un impuesto directo, en tanto el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Esto a qué hace referencia? Pues que como su nombre lo indica, el ISR, un impuesto directo, es un impuesto que se grava sobre la riqueza o por sobre los aumentos de patrimonio que nosotros vamos registrando en la medida en la que realizamos actividades empresariales o, si no, aunque no realicemos ese tipo de actividades, cuando tenemos relaciones de subordinación con patrones o tenemos otro tipo concreto y específico de actividad económica, pues ese impuesto se va a gravar sobre ese aumento del patrimonio o sobre ese ingreso que se está generando. Por eso se llama impuesto sobre la renta y es un impuesto directo. Nos dice quién paga este impuesto, pues lo pagan las personas físicas y morales, es decir, lo van a pagar tanto las personas físicas, independientemente del régimen en el cual éstas se encuentran. Podemos tener, por ejemplo, que en el caso de las personas físicas pueden estar inscritas bajo el régimen de sueldos y salarios, que digamos es la generalidad. Aquellos que a lo mejor viven del uso, de poner en usufructo sus propiedades en uso y goce y las ponen en arrendamiento, pues tienen que estar en el régimen de arrendamiento, por ejemplo. Aquellos comerciantes o aquellos prestadores de servicios para los cuales no se requiere un título profesional, por ejemplo, hay una modalidad y hay una maravilla de régimen fiscal hoy actualmente, que es el régimen de incorporación fiscal, perdón, o bien los que ya conocemos, el régimen general de actividad empresarial y el régimen por honorarios o de servicios profesionales. Repito que independientemente del régimen en el cual tú tributes, independientemente de la forma en la cual tú generes ingresos, generes ganancias y por tanto se determine un aumento a tu patrimonio, se determine un aumento a la renta, independientemente de la forma, repito, en la cual tú tributas, estamos obligados por ley a cubrir este impuesto sobre la renta, que ya lo decía yo, es un impuesto que se grava sobre el ingreso, sobre la renta, sobre las ganancias y sobre los aumentos patrimoniales que nosotros estamos registrando. Si hoy yo amanecí en mi patrimonio con un valor de $500,000, por dar un ejemplo, y si al día de hoy lo termino porque recibí pagos, porque hice una inversión o cual sea que sea la razón, hoy cerré mi día con 5.5, perdón, con $500,000,
o con 600, yo lo que voy a tener que reportar o lo que yo voy a tener que declarar y enterar al SAT es precisamente ese aumento del patrimonio respecto a lo que yo anteriormente tenía. Entonces esta es una característica muy importante. Es un impuesto directo porque se grava directamente al ingreso, se grava directamente a la renta, es un impuesto al cual están obligados a pagarlo tanto personas físicas y personas morales, independientemente del régimen en el cual éstas se encuentren, siendo personas físicas o bien también siendo personas morales. Esto también es una ventaja porque, por ejemplo, las personas físicas pagan este impuesto en función a una tarifa que va desde el 1.92% hasta el 35%, considerando ya ingresos superiores a los 3 o 4 millones anuales. Entonces, independientemente de la forma en la cual tributes, si eres persona física, se te tiene que aplicar una tarifa que va del 1.92 al 35% y sobre esa base se grava el ingreso. Por otro lado, las personas morales, ellos no se guían bajo una tarifa como lo hacen las personas físicas, ellos lo realizan bajo un impuesto general o una tasa general del 30% sobre las ganancias. Bueno, eso es una característica. Eso en cuanto al ISR. En cuanto al IVA, nos dice que es un impuesto, ya habíamos dicho, indirecto, porque no se grava al ingreso, no se grava al patrimonio. Es un impuesto, al contrario del ISR, el IVA es un impuesto, como su nombre lo dice, al valor agregado. Es decir, es un impuesto que nosotros tenemos que pagar y que las empresas nos lo trasladan a nosotros por las operaciones de consumo que nosotros efectuamos. Entonces es un impuesto indirecto porque no se grava a la renta, no se grava al ingreso. Es un impuesto indirecto porque se grava al consumo. Y las empresas, sean personas físicas o sean personas morales, tendrán que trasladar correctamente el 16% sobre los importes que estén cobrando por sus productos a sus servicios y se tendrá que facturar, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas dos diferencias sumamente importantes. Aquí tenemos otras características que es básicamente lo que comentábamos del IVA. Dice el IVA grava específicamente las siguientes actividades: venta de bienes, prestación de servicios, arrendamiento o importación de bienes y servicios. Es decir, ya lo que decíamos, es un impuesto básicamente al consumo. Y por el otro lado veíamos que el ISR ya está grabado, ¿no? Dice que se grava por ventas de mercancías, prestaciones de servicio, arrendamientos, etcétera, pero digamos aquí ya vemos la diferencia, ¿no? El ISR se va a gravar sobre la renta, sobre el ingreso, y el IVA se va a gravar sobre el consumo. Se tiene que trasladar a los consumidores y en el momento en el cual se efectúan las obligaciones fiscales mes con mes, pues este importe se tendrá que enterar al SAT. Es decir, el IVA es un impuesto que simplemente tenemos que ir trasladando y acreditando según sea el caso. Posteriormente tenemos que dice la tasa para las personas morales, ya lo habíamos dicho, es una tasa fija que es del 30%, y ya lo que habíamos comentado, cuando estamos hablando de unas personas físicas, estamos hablando de una tarifa que va del 1.92% al 35%, proporcionalmente al nivel de ingresos que vas teniendo. Ahorita lo vamos a ver en su aplicación para que no quede mayor duda. Y en cuanto al otro, ya veíamos la tasa general del IVA, del impuesto al valor agregado, es decir, cuando se le agrega valor a una manufactura, a una producción, a un servicio, por eso se tiene que trasladar el IVA, ¿no? Es un impuesto al valor agregado. Aquí, por ejemplo, el caso de los alimentos, que los alimentos son exentos de IVA. Pero, ¿qué quiere decir? Si esos alimentos, cuando una empresa los compra como materia prima para fabricarlos, para procesarlos y en general para producir una nueva mercancía, pues ahí ya se grava el impuesto, ¿no? Pues, por ejemplo, el café totalmente así como lo vemos, totalmente virgen, por decirlo así, es un producto que no grava IVA por ser parte de alimentos. Pero ¿qué pasa cuando ese café lo compra una empresa, llámese Starbucks, y lo transforma y me lo da en un vaso con mi nombre? Ya le añadió el valor agregado y por tanto ahí ya grava IVA. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto al consumo y se grava en estos productos que ya tienen un procesamiento o, como su nombre lo indica, tienen un valor agregado. Dicho esto, las generalidades en cuanto al ISR y en cuanto al IVA, pasemos a ver un ejemplo muy práctico para ver cómo es que se calcula tanto el IVA y el ISR. Si bien es cierto, el tratamiento que vamos nosotros a aplicar aquí en este ejemplo muy didáctico, no es un ejemplo que podamos aplicar en absolutamente todos los casos, ¿no? Cada uno de los regímenes tienen consideraciones y supuestos particulares que hay que considerar a la hora de hacer el cálculo efectivo de nuestros impuestos. Pero podemos decir que en la
generalidad, el procedimiento que vamos a estar analizando ahorita es la forma común, la forma básica y la forma en la que tú, si lo emprendes, vas a poder conocer qué cantidad de impuesto tienes que pagar en función a una determinada cantidad de ingreso o de utilidad fiscal. Sin más, pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos en primera instancia esta tablita que estoy rodeando con el cursor, que dice límite inferior, límite superior, cuota fija y por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. ¿Esto qué es? Esto es precisamente la tarifa a la que yo hacía referencia, en la cual se tienen que calcular los impuestos las personas físicas, que es una tarifa que va, como ahorita ya los mencionaba, del 1.92% al 35%. Es decir, esta tarifa se va a aplicar al ingreso en función a intervalos que van a estar denominados en esta tabla como límite inferior y límite superior, y por una cuota fija que ahorita vamos a ver el mecanismo. Si ustedes se están preguntando de dónde saco estas tablas, es muy fácil. Están o bien en la ley del impuesto sobre la renta, o para tener los datos sumamente actualizados, cada año se emite, la legislación emite algo que se llama resolución miscelánea fiscal, que no es otra cosa más que todo el compendio de reglas, procedimientos, supuestos y consideraciones a tener en cuenta en todo este tipo de situaciones, tanto fiscales, económicas, administrativas y legales, en cuanto al trámite de nuestras actividades empresariales, ¿no? Digamos que son las reglas que emite año con año la legislación para poder efectuar de forma pertinente y efectiva los trámites y las obligaciones que el Estado impone. Entonces, en este sentido, esta tabla que nosotros estamos viendo aquí corresponde a la tarifa del impuesto sobre la renta de carácter mensual. Ustedes, si se meten a investigar en la resolución miscelánea fiscal, van a encontrar un montón de formatitos. Hay formatos de esta misma tabla para sacar los impuestos a la semana, hay para sacarlos quincenalmente. Esta tabla en específico es para calcular el impuesto mensual. También hay una tabla específica para calcular los impuestos bimestrales, por ejemplo, para aquellos que tributan en el RIF, que ellos tienen que cumplir con sus obligaciones de forma bimestral en pagos definitivos, y pues hay una tabla que está simplemente acumulada y actualizada, no de forma mensual sino bimestral. Hay otra que está en semestral y hay una que está en anual, ¿no? Entonces, digamos, es la misma tabla, simplemente se van acumulando los montos para que podamos tener un efectivo cálculo de los impuestos. Aquí, digamos, podemos hacer una excepción. Aquí podemos considerar que esta es la tabla mensual, la tarifa mensual del mes de enero del 2021. Para efectos, por ejemplo, de las personas físicas con actividad empresarial, ellos tendrán que aplicar la tabla acumulativa mes con mes, porque también hay una tabla para enero, hay una tabla para febrero, hay una tabla para marzo, y así para cada uno de los meses. Los que se encuentran en este supuesto de actividad empresarial tendrán que utilizar el acumulativo, y esto es porque se va actualizando de acuerdo a los factores de la inflación que va estipulando la misma economía. Entonces, es prácticamente el mismo formato, solamente se van acumulando en diferentes periodicidades y hay que acatarlas de acuerdo a su régimen. Entonces, veamos, ya decíamos que se compone por el límite inferior, el superior, la cuota fija y el porcentaje a aplicar. Aquí abajito tenemos donde dice cálculo del ISR, tenemos básicamente la fórmula general para poder determinar un impuesto. Y veremos que realmente no es tan difícil y no es tan complicado como a veces nosotros pensamos que es. Realmente, si tienes dudas de cómo poder calcular los impuestos que vas a pagar si eres persona física, tú lo puedes hacer de una forma muy sencilla y basta con comprender esta sencilla fórmula. Y aquí lo vamos a ir viendo. Aquí la fórmula marca o parte de algo que se llama utilidad fiscal. ¿Qué es la utilidad fiscal? Es lo que vamos a ver aquí. Si ahora nos pasamos a esta tablita, que es básicamente ya del ejemplo del cálculo propiamente del ISR, vamos a ver el concepto de utilidad fiscal. ¿Y a qué se refiere? Yo les había dicho, nosotros mes con mes, semana con semana, quincena con quincena o independientemente del tiempo de periodicidad, nosotros tenemos ingresos. Pues esos ingresos nosotros son considerados, pues digamos, ingresos brutos o ingresos acumulables que vamos a tener por un determinado tiempo de ejercicio. Pero imagínense si la autoridad nos grabara el impuesto sobre meramente el ingreso, pues tendríamos que pagar muchísimo impuesto, ¿no? Y es que realmente cuando tenemos, por ejemplo, actividad empresarial, si nosotros tuvimos ingresos por el mes de agosto por 50,000 pesos, eso no quiere decir que esos 50,000 pesos son íntegros lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Esos 50,000 pesos que fue el ingreso, también hubo erogaciones, es decir, hubo gastos, hubo inversiones, hubo costos de venta, etcétera. Hubo un montón de egresos
que se van a contraponer al ingreso. Pues bien, esa diferencia entre el ingreso y mis erogaciones, o lo mismo, las famosas deducciones autorizadas, es lo que me va a dar como resultado mi utilidad fiscal. Y aquí lo estoy viendo. Supongamos que tenemos el caso concreto de una persona física bajo el régimen de arrendamiento y que recibió al término del mes, por concepto de las rentas que él cobra, 45,000 pesos. Pero digamos, no, esos 45,000 pesos no es todo lo que él ingresó. A lo mejor tuvo que pagar el predial, tuvo que pagar algunos costos de mantenimiento, tuvo que pagar inversión para el sostenimiento del inmueble, etcétera. Y supongamos que el valor de esas erogaciones o de esos egresos que tuvo durante este mes fueron de 27,000 pesos. Es muy sencillo. La diferencia entre 45,000 que fueron mis ingresos y los 27,000 que son mis egresos o las erogaciones autorizadas o deducciones me va a dar como resultado mi utilidad fiscal, que en este caso son 18,000 pesos. Y aquí lo podemos ver, por eso decíamos, en la primera fórmula parte del un resultado que ya nosotros tenemos que tener establecidos, utilidad fiscal. En el tema de qué se puede deducir y qué no se puede deducir, lo tocaremos en otro video porque conlleva un tratamiento especial, y pues para no hacerlo largo me interesa que entiendan la dinámica del cálculo de los impuestos, y posteriormente vamos a ir exponiendo qué deducir, cómo se aplican en casos específicos, etc. Bueno, para efectos del ejemplo que tenemos entonces, decimos que tenemos 18 de utilidad fiscal. Nuestra fórmula nos dice lo siguiente: tenemos que ubicar esta utilidad fiscal dentro del intervalo de nuestros límites inferiores y superiores que me está marcando la tarifa correspondiente al mes. En este caso, que son 18,000, pues simplemente nos tenemos que ubicar. ¿Dónde está mi intervalo? Pues está aquí, de 13,381.48 a 26,988.50. Este es mi intervalo. Entonces, por tanto, yo tengo que ubicarme en esta fila, ¿no? Hay que entender este tipo de tarifas como filas. Se leen en filas, no se leen en columnas, se leen en filas, es decir, se leen en forma vertical. Entonces, nuestro ingreso es de 18,000, nuestra utilidad fiscal, perdón. Entonces, tenemos que ubicarnos en el intervalo. ¿Dónde caben aquí los 18,000? Pues de los 13,381 a los 26,988.50. Ok, ahora que ya tenemos ubicado nuestro intervalo o nuestra fila que vamos a ocupar, ahora sí aplicamos nuestra fórmula, y que van a ver que es muy sencillo. Tenemos que, una vez que ya tenemos ubicado y ya tenemos nuestra utilidad fiscal, tenemos que a la utilidad fiscal, le vamos a restar el límite inferior. Es decir, nos vamos a nuestra tabla y como dijimos que aquí está nuestro intervalo, entonces nuestro límite inferior es 13,381.48. Aquí está. Resto 18,000, que es mi utilidad fiscal, sobre mi límite inferior, me dan 13,381.48. Perdón, ese es mi límite. Me da como resultado algo que se llama excedente sobre el límite inferior, que en este caso concreto son 4,603.63. Es decir, que por un ingreso de 45,000 pesos con deducciones de 27,000, voy a pagar de impuesto únicamente 2,403.63. No es lo mismo a pagar esto de impuesto, por sobre la utilidad fiscal, a que si calculáramos la tarifa directamente sobre el ingreso. Estamos de acuerdo que si la calculamos directamente sobre el ingreso, evidentemente el impuesto determinado, el ISR determinado, se va a disparar. Entonces, por eso es muy importante el tema de las deducciones, que eventualmente también lo vamos a estar tocando. Pero bueno, aquí ya tenemos de forma muy general cómo vas a determinar tu ISR aplicando esta simple fórmula, y verás que es muy sencillo. Ahora, en cuanto al IVA, es todavía un poco más sencillo. El IVA no juega el ISR juega la figura de la deducción, que es lo que ahorita comentábamos. En el IVA no hay deducciones. En el IVA existe la figura del acreditamiento. El acreditamiento no es otra cosa más que la resta del impuesto que yo estoy pagando, el impuesto que yo estoy recibiendo por los ingresos que estoy obteniendo, menos le voy a restar el impuesto, el IVA, que yo estoy pagando por las compras y deducciones que yo estoy efectuando. Y aquí, para seguir este mismo ejemplo, lo podemos ver. Sabemos que nuestra tasa general del IVA es del 16%, entonces es muy fácil. Si quiero sacar el IVA de mis ingresos, pues aquí estamos considerando que estos 45,000 son sin el IVA, ¿no? Tú ya tuviste que haber trasladado el IVA al cliente, y eso hay que separarlo y no hay que revolverlo con todo nuestro dinero, porque eso no es dinero nuestro, es dinero de la autoridad, es el impuesto del SAT. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos que el IVA, el 16% de 45,000 pesos, considerando que este fue mi monto más el IVA, tenemos que de puro IVA por esta cantidad de ingresos son
7,200. Pero ya dijimos, yo tuve erogaciones por 27,000 pesos. Es decir, que yo le pagué el IVA pagué IVA por las compras que yo estuve haciendo o por las erogaciones que yo tuve por estos 27,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el 16% de 27,000, perdón, son 4,320. ¿Qué es el acreditamiento? Pues simplemente acreditamos el IVA. IVA de ingreso, 7,200, menos el IVA de egreso, perdón, 4,320. El IVA que nosotros vamos a enterar al mes son 2,880 y ya tenemos nuestros datos que tenemos que saber. ¿Cuánto voy a enterarle al SAT de IVA? Pues 2,880. ¿Y cuánto le voy a enterar por concepto de ISR por esta cantidad de ingresos? 2,403.63. Ahora aquí, por última situación, es importante aclarar que el IVA son pagos definitivos que se tienen que estar enterando y cubriendo mes con mes ante el SAT, y por el otro lado el ISR son pagos que, dependiendo de la actividad y dependiendo del contexto de las personas o de los contribuyentes, podrán ser efectuados de forma provisional, es decir, no definitiva, que quiere decir que al año este impuesto que se está calculando, por ejemplo aquí, 2,403, no es un impuesto definitivo que ahí muera, es un impuesto que se va a cargar a cuenta del impuesto anual que se tiene que presentar cuando realicemos nuestra declaración anual, que son también detalles que iremos abordando poco a poco. Espero que te haya servido este video, espero que haya quedado claro la forma en la cual tienes que hacer para poder hacer el cálculo correcto de tu ISR y de tu IVA, y esperamos que te pueda ayudar y a optimizarte. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.